¿Qué tal, amigas, amigos? Hoy, a primera hora, compañeros de ruta, tocando los problemas candentes de la realidad venezolana, en medio de la crisis de empobrecimiento que está marchando con la sostenida, creciente devaluación del bolívar, ya en camino a los 70 bolívares por dólar, lo que hace que el salario mínimo, la pensión se sigan hundiendo, ustedes lo están sintiendo. Más de 5 millones de pensionados y pensionadas están recibiendo la miserable pensión del Seguro Social de $1.80. Esto es increíble, es el salario mínimo mensual más bajo de América Latina y el Caribe. El salario diario es 0,06 dólares y el salario hora es 0,008 dólares. Esta es la realidad salarial de Venezuela. Hay una política de bonificación para enmascarar, pero que constituye un robo al salario integral de los trabajadores, al pago de vacaciones, horas extras, fines de semana, días feriados, la bonificación de fin de año, el aporte a las cajas de ahorro que están destruidas en Venezuela. Ya prácticamente en la realidad no existen las cajas de ahorro, no tienen capitalización, no tienen que prestar, no tienen vida financiera ninguna a favor de los afiliados. En medio de esto está el arreciamiento del bloqueo petrolero por parte del gobierno de Donald Trump desde los Estados Unidos, bloqueo que rechazamos. Recuerden que nosotros venimos de rechazar con firmeza el bloqueo criminal Trump-Guaidó que comenzó en 2019 en medio de aquella locura del presidente interino que no lo fue en ningún momento. Eh, una autojuramentación en una plaza pública, ridícula por lo demás, pero metió al país en un sendero de conflictividad tanto nacional como internacional. Y siempre hay que reiterar que los venezolanos, las venezolanas, tenemos que ser capaces de solucionar con soberanía, con independencia y con responsabilidad nuestros propios problemas. Por eso volvemos a rechazar el bloqueo petrolero decretado recientemente por Donald Trump en dos fases. La primera, la suspensión de las llamadas licencias de explotación y exportación de petróleo venezolano por parte de empresas transnacionales, entre ellas Chevron de los Estados Unidos, la Total francesa, la INE italiana, la española y la de India también, que son las que fundamentalmente están explotando acá en Venezuela el petróleo, junto con algunas petroleras menores de China, que a fin de cuentas en varios años lograron impulsar la producción petrolera al borde del millón de barriles diarios. Esto le había dado un aire a la economía venezolana. Hay gente que lo ve sectariamente como un aire al gobierno, no, a la economía venezolana, que estaba bloqueada totalmente, tanto financiera como económicamente, como comercialmente, desde el punto de vista de las negociaciones del Estado venezolano. Que no es cualquier cosa, porque hay gente que se le olvida el enorme peso que tiene el Estado venezolano en la economía. Entonces, si nosotros bloqueamos las negociaciones financieras, económicas, petroleras, gasíferas, comerciales del Estado, del gobierno venezolano, como efectivamente lo impuso Trump y en parte lo siguió Biden, entonces tenemos que tomar en cuenta que se estaba lesionando el 95% del ingreso de divisas al país, que se estaba lesionando la adquisición
de bienes indispensables para el sistema de salud, para la alimentación, para la producción nacional en diversos rubros, y fue el gran daño que causaron conjuntamente tanto los gobiernos de los Estados Unidos de América como un sector minoritario de opositores que desde el gobierno interino de Juan Guaidó, y ahora no tienen memoria, todos empezaron a pedir el bloqueo criminal Trump-Guaidó contra nuestra economía. Eso se había aliviado en el 2004 y ahora fueron reimpuestas estas medidas por el gobierno de Trump. En segunda instancia, Trump acaba de decretar unos aranceles secundarios, que los están llamando así, de 25% para cualquier país que adquiera petróleo o gas venezolano. Esto es una barbaridad, es algo brutal, pero además creo yo que irrealizable, porque significa que un país, no una empresa, un país si alguna empresa lleva a un país petróleo o gas venezolano, ese país va a pagar o le van a imponer un arancel del 25% a todas sus exportaciones hacia los Estados Unidos. Esto hay que rechazarlo también. Así, esto es una trampa a ritmo de tragedia histórica. Lo rechazamos como rechazamos al gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Esto hay que tenerlo claro. Ahora, en medio de esta gran crisis y el pueblo empobreciéndose y los trabajadores perdiendo poder adquisitivo, las pensiones por el piso, la familia venezolana empobrecida, entonces tenemos un ridículo llamado a elecciones para la Asamblea Nacional, gobernaciones y consejos legislativos para el 25 de mayo. Aquí se ha demostrado la piratería del gobierno, que es el que controla, titiritea al Consejo Nacional Electoral. Primero la habían convocado para el 27 de abril, ahora la pospusieron sin razones, sin mucha argumentación, al estilo de ellos, impositivamente, para el 25 de mayo. Bueno, ya tuvieron que alterar el cronograma secreto que tenían, porque no fue dado a conocer a la opinión pública, y entonces pospusieron la inscripción de candidatos y candidatas. No se sabe cuáles son los partidos que van a concurrir. No se sabe cuál es el tarjetón. No se sabe si los partidos que fueron vetados para la elección presidencial tienen pertinencia o tienen actualización de su registro como organizaciones con fines políticos. Nada de esto informa el Consejo Nacional Electoral. Es decir, nos quieren llevar vendados al matadero. Y son unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral absolutamente devaluado. Un Consejo Electoral tramposo. Un Consejo Electoral que como poder público carece de autonomía. Un poder electoral en el cual nadie cree. Y entonces, ¿cómo vamos a ir a unas elecciones en esos términos? Pero no solamente por esto, sino que es el mismo órgano rector electoral que se robó las elecciones de julio, las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Esto sería premiar tanto al gobierno ilegítimo de Maduro como al tramposo directorio del Consejo Nacional Electoral, que se robó la elección presidencial y ahora está llamando anticipadamente a unas elecciones a la carrera con piratería expuesta al aire libre, porque no son capaces ni siquiera de presentar un cronograma, respetarlo y ejecutarlo, como debe ser técnicamente para la confianza de todos los participantes. De manera que estas elecciones del 25 de mayo serán otro fracaso de la democracia, pónganle comillas, mañosa de Nicolás Maduro, el PSV, sus satélites y testaferros.
Los invito entonces a no convalidar la trampa, el fraude que el gobierno con ese Consejo Nacional Electoral está fraguando. Es una trampa vista, al descubierto, y el que caiga será por pendejo.